La llamada llegó como un golpe físico, arrancándome del sueño superficial y sin sueños, que es lo mejor que se puede esperar en la base. No sonó ninguna sirena claxon. No hubo gritos en los barracones. Fue peor. Fue un único e insistente zumbido de la unidad de comunicaciones seguras de mi mesilla de noche. Un sonido reservado para cosas que ocurren cuando el resto del mundo duerme y espera despertar. 2 horas. Fort Liberty, Carolina del Norte, estaba envuelto en una quietud húmeda y previa al amanecer que parecía una respiración contenida. Mis botas golpearon el frío suelo de hormigón antes de que mi mente se pusiera del todo al día. La rutina tomó el control, la memoria muscular de otras 1000 llamadas en mitad de la noche. Pero esta se sentía diferente. El aire en el pasillo estaba cargado de una urgencia tácita, una tensión que se te enroscaba en las tripas. No solo nos estaban activando, nos estaban convocando. Harbinger 7, mi equipo, se reunió en el silencio estéril del pasillo exterior a nuestros aposentos. El sargento de primera clase Marcus Holloway, nuestro médico, al que llamábamos Doc, ya estaba comprobando los sellos de su bolsa de primeros auxilios, con el rostro como una máscara de calma profesional. El sargento de Estado Mayor Liam O'Connell, Crusher, nuestro experto en demoliciones, estiraba su grueso cuello, con una sonrisa cínica ya dibujándose en sus labios, como si esperara que la estupidez del mundo fuera la razón de nuestra interrupción del sueño. Y el sargento Dean Patterson, Glitch, nuestro mago de las comunicaciones y la tecnología, el más joven de nosotros, jugaba con la correa de su bolsa de viaje, con los ojos muy abiertos por una mezcla de emoción y aprensión. «Buenos días, Judge», gruñó O'Connell, con su voz como un retumbar grave. «Espero que sea por algo mejor que otro maldito simulacro de entrenamiento». «Nunca es por algo mejor», dije con voz neutra. Yo era el sargento maestro Cole Forrester, y estos hombres eran mi responsabilidad. Todos y cada uno de ellos. La directiva era sencilla y escalofriantemente vaga. Preséntense en el hangar 17, entrada estéril. Ni armas personales, ni dispositivos de comunicación externos. El hangar 17 no formaba parte de la línea de vuelo habitual. Era una caja aislada y sin ventanas de acero y hormigón en el extremo más alejado del aeródromo. Un lugar donde las historias oficiales iban a morir para ser reemplazadas por otras nuevas. Dentro, el aire era reciclado y frío. El único mobiliario era una mesa de metal y 5 sillas frente a una gran pantalla digital. Un coronel de rango completo del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, un hombre con una cara como un puño cerrado y unos ojos que no albergaban calidez alguna, nos esperaba de pie. No dijo su nombre. No esperábamos que lo hiciera. «Siéntense», ordenó. La pantalla tras él cobró vida, mostrando una serie de imágenes de satélite, una región densa y montañosa del Bosque Nacional Pisgah. A las 22:40 Zulu, un UH-60 Black Hawk con el indicativo Nomad 4 se estrelló en este sector. Se proporcionará la referencia de cuadrícula. Señaló con un láser una profunda franja negra en el dosel verde. El manifiesto oficial indica que la carga son isótopos médicos para una instalación de investigación civil en Tennessee. Su misión es asegurar el lugar del accidente, localizar y preparar cualquier contenedor de transporte superviviente para su extracción y sanear la zona de cualquier posible fuga. El 7º Destacamento de Reconocimiento Químico y Descontaminación es excepcionalmente adecuado para esto. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Coronel, esa ruta de vuelo está a 20 millas de la ruta más directa desde aquí a cualquier instalación importante en Tennessee. ¿Por qué volar a través de la parte más densa de los Apalaches por la noche?» La mandíbula del coronel se tensó casi imperceptiblemente. «Desvíos meteorológicos, sargento maestro». Una mentira. El cielo había estado despejado toda la noche. Glitch se removió en su asiento, a punto de hablar, pero una mirada severa por mi parte lo silenció. En la pantalla, el coronel mostró un esquema de los contenedores de carga.
Se me heló la sangre. No eran los cilindros estándar revestidos de plomo para materiales radiactivos. Eran unidades reforzadas y bioselladas con múltiples cierres de presión. Contención de clase 4. Del tipo que se utiliza para cosas que no tienen cura. Señor, dije, mi voz baja pero clara. Esos no son contenedores de isótopos. Están diseñados para agentes biológicos armamentizados. El silencio en la sala se convirtió en un peso físico. Los ojos del coronel se clavaron en los míos. Su designación es séptimo CRDD Forrester. Su trabajo es la contención, no el análisis. Cumplirá sus órdenes. El despido fue absoluto. Éramos engranajes en una máquina, y no se nos pagaba por cuestionar el diseño. De vuelta en la bahía de preparación, el ambiente era sombrío. Lo no dicho se había dicho, y ahora la verdad pendía entre nosotros como un fantasma. Recogimos nuestro equipo, carabinas estándar M, 4A1, SOPMOD 2, pistolas Glock 19 y munición suficiente para una pequeña guerra. 7 cargadores cada uno, más uno en el arma. Luego vino el equipo especializado. Contadores Geiger avanzados, analizadores atmosféricos portátiles y nuestra protección principal, trajes de materiales peligrosos de clase C, con respiradores purificadores de aire motorizados. No el nivel A de los trajes lunares, pero suficiente para detener aerosoles y líquidos. Doc Holloway añadió a su mochila estimulantes adicionales, sustitutos de plasma sanguíneo y antibióticos de amplio espectro, mucho más que la dotación estándar. Sabía a lo que podríamos enfrentarnos. Crusher O'Connell dispuso sus propias herramientas con un cuidado meticuloso, cargas de corte térmico y una docena de bloques de C4. Para la sanitización, dijo, con un brillo oscuro en los ojos. No se refería a limpiar un vertido químico, se refería a borrar pruebas. Glitch intentó romper la tensión. Oye, ¿y si es solo, ya sabéis, una supergonorrea? Nadie se rió. El vuelo a la zona de lanzamiento fue a bordo de un MH-47 Chinook, una de las grandes bestias de doble rotor, pilotadas por las 160 SOAR, los Night Stalkers. Su participación confirmaba la gravedad de la misión. Esos tipos eran el servicio de taxi de las operaciones especiales y solo volaban para los trabajos más críticos. El interior del helicóptero era una caverna oscura de metal vibrante y olor a combustible de aviación. Nos sentamos en silencio, estudiando los mapas topográficos de la zona. El lugar del accidente estaba en un profundo desfiladero tallado por un arroyo que los lugareños llamaban Black Creek. Nuestro punto de inserción era una pequeña meseta, a 1 milla del objetivo. Justo cuando nos acercábamos a la zona de aterrizaje, la tableta encriptada de Glitch emitió un pitido. Un nuevo mensaje, prioridad 1, directamente del USASOC. Lo leyó en voz alta, con la voz tensa. Harbinger 7, se les informa. El nombre en clave de la operación es ahora Black Creek. El protocolo Luna de Plata se rescinde. La prioridad es la neutralización total de la carga in situ. Repito, neutralización total. Acuse recibo. Miré a mi equipo. Sus rostros, iluminados por la tenue luz roja de la cabina, eran duros y decididos. Luna de Plata era el protocolo de recuperación y extracción. Esta nueva orden era una sentencia de muerte para la carga y una señal clara para nosotros. Ya no era una misión de rescate, era un entierro. Recibido. Transmití de vuelta al vacío. La rampa del Chinook comenzó a bajar, revelando un mar agitado de copas de árboles negras debajo. Estábamos solos. Las cuerdas de descenso rápido se sentían resbaladizas por el rocío en nuestras manos enguantadas, mientras nos deslizábamos hacia la oscuridad absoluta del Bosque Nacional Pisgah. El MH-47 ni siquiera aminoró sus rotores, manteniéndose en el aire a unos 80 pies de altura, que revolvían el estómago sobre un pequeño claro rocoso. En el momento en que mis botas tocaron el suelo, el rugido del helicóptero fue arrebatado.
reemplazado por un silencio tan profundo que se sentía como una presión contra mis tímpanos. El fresco aire nocturno de los Apalaches estaba cargado del aroma de la tierra húmeda, la piedra mojada y las hojas en descomposición. Pero algo iba mal. No había grillos chirriando, ni pájaros nocturnos cantando, ni el susurro de pequeñas criaturas en la maleza. Todo el bosque contenía la respiración. Era esa clase de silencio sepulcral que precede a un tornado o sigue a un cataclismo. ¡Informen!, susurré en mi micrófono de garganta, el sonido antinaturalmente fuerte. «Doc, ¿bien? Crusher, listo para la fiesta. Glitch, aquí». «Muy bien, Glitch, danos ojos», ordené. Patterson se descolgó la mochila y montó su dron en miniatura con una eficacia experta. El cuadricóptero del tamaño de la palma de la mano se elevó con un zumbido apenas audible, un pequeño fantasma ascendiendo hacia el dosel. En la pantalla de muñeca de Glitch, la imagen térmica cobró vida, un mundo de blancos, grises y negros fantasmales. Árboles fríos, rocas más frías, nada más, ni firmas de calor, ni vida. «El círculo está despejado, Judge», informó Glitch con la voz un poco temblorosa. «Nada se mueve en al menos 500 yardas a la redonda. Copiado. Nos movemos. Formación en cuña, yo en la punta. Vamos, salimos». Nuestras gafas de visión nocturna tiñendo el mundo de un verde fosforescente y tétrico. Cada tronco caído parecía un depredador al acecho. Cada sombra un pozo sin fondo. Nos movíamos con la economía de movimientos experta que proviene de años de entrenamiento, con las armas en alto, cubriendo nuestros sectores. Pero el silencio seguía siendo nuestro compañero constante e inquietante. Fue Doc quien los vio primero. Se arrodilló, haciéndonos señas para que formáramos un perímetro defensivo. Señaló con un dedo enguantado la tierra blanda cerca de la orilla de un arroyo. Judge echa un vistazo. Me acerqué a su lado. En el barro había huellas. Unas eran claramente de un oso negro, las otras de un lobo gris. Pero la escala estaba completamente mal. Las huellas del oso eran del tamaño de platos llanos. Las marcas individuales de las garras se hundían profundamente en la tierra. Las huellas del lobo eran tan grandes como mi mano extendida. La profundidad de las impresiones hablaba de un peso imposible, una densidad que desafiaba la biología. «La masa está por las nubes», murmuró Doc, su voz tensa con la curiosidad perturbada de un científico. «Lo que sea que haya hecho esto es al menos una vez y media, quizás 2 veces más pesado de lo que debería». Sacó un kit de muestreo, raspando un poco de tierra y recogiendo un vial de agua del arroyo que serpenteaba por el desfiladero. A contraluz de su linterna frontal de lente roja, la pantalla de su analizador portátil parpadeó. «Jesús», respiró. «Compuestos orgánicos complejos, cadenas largas de proteínas que nunca he visto. No es natural, ni de lejos». Comprobó su dosímetro. «Nada de radiación, Judge. Esto es puramente biológico». Proyecto Lycaon. El nombre resonó en mi mente. Lycaon era el rey mitológico convertido en lobo por Zeus. Alguien en el Pentágono tenía un retorcido sentido del humor. Continuamos, la sensación de pavor se espesaba a cada paso. 1 hora más tarde, llegamos al borde del desfiladero. La escena de abajo era de una devastación absoluta. Los restos del Black Hawk estaban esparcidos por un área de 200 yardas. El fuselaje principal estaba enterrado de morro en la tierra, una tumba de metal destrozado. Un amplio círculo a su alrededor estaba chamuscado de negro, los árboles esqueléticos y sin hojas. El aire tenía un sabor agudo, metálico, como en los momentos posteriores a la caída de un rayo, pero se mezclaba con algo más, algo empalagosamente dulce y podrido, como flores marchitándose en una tumba. Descendimos con cuidado, nuestras botas crujiendo sobre la tierra carbonizada y la roca destrozada. En medio de los escombros los encontramos, los restos de los contenedores de transporte. La mayoría estaban abiertos como si hubieran sido rasgados por un abrelatas gigante.
Fragmentos de grueso vidrio reforzado con plastil yacían esparcidos, brillando húmedamente a la luz de la luna. Lo que hubiera estado dentro, una sustancia viscosa y gelatinosa, se había filtrado en el suelo, dejando solo un tenue brillo iridiscente. Sin embargo, un contenedor había salido despedido. Estaba abollado y lleno de cicatrices, pero sus sellos parecían casi intactos. Nuestro nuevo objetivo principal. Mientras O'Connell y yo evaluábamos el contenedor intacto, Glitch rebuscaba entre los restos de la cabina. «Judge, tengo algo», gritó. «La CVR. La memoria de estado sólido está frita, pero creo que puedo sacar algo del buffer residual. Serán solo los últimos segundos». Lo conectó a nuestras comunicaciones. Una ráfaga de estática. Luego la voz frenética de un piloto tensa por el terror. «¿Qué demonios es eso en el parabrisas? Se está moviendo. Está dentro del cristal». Otra voz, gritando. «Mayday, Mayday, Nomad 4 está... Oh Dios, está atravesándolo. ¿Está?» La grabación terminaba con un horrible sonido húmedo y desgarrador, seguido de un chillido electrónico que se cortó en seco. Nos quedamos helados mientras las implicaciones nos inundaban. El accidente no fue un accidente. La carga se soltó durante el vuelo. No solo sobrevivió al accidente, lo causó. No estábamos aquí para limpiar un vertido. Estábamos en el epicentro de un brote. El sol era un recuerdo lejano, y el desfiladero se había convertido en una tumba de sombras. «No nos moveremos en la oscuridad», declaré, la decisión sabiendo a ceniza en mi boca. «No en este terreno. Nos fortificamos aquí. Crusher, búscanos una posición defendible. Doc, quédate con ese contenedor, pero no lo toques». Crusher eligió un lugar en medio de un grupo de grandes rocas y restos, que ofrecía cobertura desde al menos 2 direcciones. No era una fortaleza, pero era lo mejor que podíamos hacer. Establecimos un perímetro, colocando 2 sensores de movimiento infrarrojos en las vías de aproximación más probables. O'Connell desempaquetó una de sus minas M18A1 Claymore y la plantó de cara a las oscuras fauces del bosque, a nuestro oeste. Pasó el cable hasta su posición, con el detonador M57, el clacker, apoyado junto a su mano. La noche cayó con una finalidad sofocante. Bajo el brillo verde de nuestras gafas de visión nocturna, el mundo era un paisaje de formas alienígenas y sombras cambiantes. El silencio regresó, más pesado y amenazador que antes. Fue poco después de la medianoche cuando se activó el primer sensor. Un suave pitido en nuestros auriculares. «Tengo movimiento», susurró Glitch, con los ojos pegados a su tableta que estaba conectada a los sensores. Borde de la línea de árboles, oeste, múltiples contactos. Escruté a través de la mira de mi M4. Mi visor térmico pintaba el mundo en firmas de calor. Y allí, en el límite entre las rocas frías y los árboles ligeramente más cálidos, había figuras. 6, no, 8 de ellas. Se movían con un andar espasmódico y antinatural, demasiado rápido, demasiado caótico para cualquier depredador normal. Sus firmas térmicas eran extrañas, ardían con un calor casi blanco, como si sus cuerpos fueran hornos. «No disparen», ordené, mi voz un gruñido grave. «Veamos a qué nos enfrentamos». Una de las figuras se separó del grupo y avanzó a grandes zancadas hacia el claro. Se movió hacia un trozo de luz de luna y se me cortó la respiración. Era un lobo, pero una parodia grotesca de uno. Era inmenso, fácilmente 200 libras. Sus músculos se contraían y convulsionaban bajo su pelaje irregular, grueso y cordado como cables de acero. Los huesos sobresalían en ángulos extraños, como si su esqueleto estuviera creciendo demasiado rápido para su piel. Pero la peor parte era su cabeza. Levantó el hocico para olfatear el aire, y en la oscuridad, sus ojos se encendieron con una luz roja interna y malévola, como brasas en el pozo de una forja. No se movía como un animal.
Se movía como una máquina rota, con tics y sacudidas, impulsado por alguna energía furiosa y alienígena. Jesús, María y José, respiró O'Connell a mi lado. Antes de que pudiera dar otra orden, el bosque estalló. La manada entera salió de los árboles, una ola de furia silenciosa y de ojos rojos. No ladraban ni gruñían. Los únicos sonidos eran el raspar y el chasquido de sus garras sobre la piedra, y un continuo chasquido gutural y grave que parecía emanar de sus pechos. No solo cargaban, estaban ejecutando una maniobra de flanqueo, extendiéndose para golpearnos desde múltiples ángulos a la vez. Esto era táctico, esto era inteligente. «¡Contacto al frente! ¡Abran fuego!», rugí. La noche explotó en una cacofonía de destellos de las bocas de fuego y crujidos supersónicos. Mi M4 se encabritó contra mi hombro mientras metía una ráfaga de 3 disparos en el pecho de la criatura más cercana. Se tambaleó, sangre negra brotando de los impactos. Pero no cayó. Simplemente siguió avanzando. «¡Disparos a la cabeza! ¡Apunten a la cabeza o a la columna!», gritó Doc, disparando su propio rifle con una precisión metódica. Esas cosas no tenían una respuesta discernible al dolor. Absorbían proyectiles del 5,56 que derribarían a un hombre al instante y apenas rompían el paso. O'Connell abrió fuego con su M249 SAW, un torrente de plomo que cosió a la manada que cargaba, derribando finalmente a 2 de las bestias en un montón de miembros enredados. El olor a pólvora y metal caliente llenó el aire. Eran aterradoramente rápidos. Uno de ellos, más pequeño y rápido que los demás, rompió nuestro flanco derecho, un borrón de pelaje gris y ojos rojos. Se lanzó sobre Glitch antes de que pudiera girar. «¡Glitch!», grité. Logró hacer un solo disparo, pero la criatura ya estaba sobre él. Sus garras, gruesas y negras como esquirlas de obsidiana, rasgaron sus pantalones de combate y el músculo de su muslo izquierdo como si fuera papel. Gritó un agudo jadeo de dolor mientras caía. El lobo se lanzó a por su garganta. «¡A por él!», gritó Doc, que ya se estaba moviendo. Él y yo disparamos simultáneamente. Mis balas cosieron la columna vertebral de la criatura y las de Doc le dieron de lleno en el lateral de la cabeza. La luz roja de sus ojos se extinguió y se desplomó sobre Glitch, un peso muerto. «¡Están sobre nosotros!», bramó Crusher, mientras su SO tableteaba cuando 2 criaturas más intentaban arrollar su posición. «¡Actívala, Crusher! ¡Ahora! ¡Ahora!», grité. O'Connell apretó el clacker. La Claymore detonó con un boom ensordecedor. Un abanico de 700 bolas de acero viajando a 4000 pies por segundo destrozó el aire. 3 de los atacantes fueron atrapados en la explosión, vaporizados instantáneamente en una neblina roja y trozos de carne volando. El efecto en la manada fue instantáneo. El ataque se rompió, como si se hubiera accionado un interruptor. Los lobos restantes, 3 de ellos, se detuvieron, se dieron la vuelta y se fundieron de nuevo en la oscuridad del bosque. El silencio regresó de golpe, más profundo y terrible que antes. Todo el enfrentamiento había durado menos de 90 segundos. El aire estaba cargado del hedor cobrizo de la sangre y el olor acre de la cordita quemada. Doc ya estaba arrodillado junto a Glitch, cortando la tela destrozada de sus pantalones. Estábamos vivos, pero estábamos sangrando, y ahora sabíamos con certeza que nos estaban cazando. Y esto solo era la primera oleada. Las secuelas de la lucha eran un cuadro de caos controlado. El silencio del desfiladero ahora estaba salpicado por la respiración dolorida y entrecortada de Glitch, y los clics metálicos de mí recargando un cargador nuevo en mi rifle. 5 minutos. La lucha había durado menos de 5 minutos, y el coste ya era elevado. «¿Cómo está, Doc?», pregunté, arrodillándome a su lado mientras O'Connell escudriñaba la oscuridad, con el bípode de su SAOB firmemente plantado sobre un trozo de los restos. «Está mal, Judge», dijo Doc, con voz sombría mientras trabajaba. «Laceraciones profundas.
Parece que no ha tocado la arteria femoral, pero por poco. Ha perdido mucha sangre. Tenía un torniquete apretado en lo alto del muslo de Glitch, y ahora estaba rellenando la herida con gasa Quick Clot. Glitch estaba pálido, con la piel húmeda y fría bajo la luz verde de mis gafas de visión nocturna. Doc le administró una inyección de morfina, y la mueca de dolor del joven sargento se relajó en un estupor de mandíbula floja. Sin un quirófano adecuado y una transfusión de sangre, tiene el tiempo contado. Hice un rápido inventario mental. Un hombre gravemente herido. Nuestro suministro de munición reducido en 1/3. El elemento sorpresa, si es que alguna vez lo tuvimos, había desaparecido. Mientras Doc estabilizaba a Glitch, señaló con la barbilla el cadáver del lobo que me había ayudado a abatir. Déjame echarle un vistazo a esa cosa. Necesito saber contra qué estamos luchando. Arriesgarse a la exposición era ahora una necesidad. Lo cubrí mientras se acercaba a la criatura muerta. Sacó un bisturí de su kit e hizo una incisión larga y profunda a lo largo de su torso. El olor que emanó era nauseabundo, una mezcla de podredumbre y productos químicos penetrantes. «Dios mío», susurró Doc, su voz transmitida por las comunicaciones. Ahora era todo un científico, el miedo reemplazado por una fascinación escalofriante. «Mira esto. La musculatura es hiperdensa, fibrosa, como cables de acero trenzados. El corazón es fácilmente el doble de grande de lo normal. Los órganos internos están desplazados, comprimidos por el crecimiento muscular». Sondeó más profundamente. En la sangre negra y viscosa de la criatura, podíamos ver la misma sustancia iridiscente y gelatinosa de los recipientes rotos. Estaba corriendo por sus venas. «Proyecto Lycaon», dijo, la comprensión amaneciendo en su voz. «No es un virus, Judge. Un virus secuestra las células. Esto es un catalizador enzimático recursivo. No solo secuestra el ADN, lo reescribe activamente. Es un acelerante para la evolución, pero sin un plan. Simplemente potencia los rasgos depredadores, fuerza, velocidad, agresión, hasta que el organismo huésped se consume a sí mismo». Me miró, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas protectoras. «No son solo animales infectados. Son organismos completamente nuevos. Inestables, hiperagresivos y diseñados específicamente para matar». Eso era todo lo que necesitaba oír. Regresé a nuestro improvisado puesto de mando e instalé la radio táctica por satélite. El terreno montañoso y cualquier perturbación atmosférica que este agente biológico estuviera causando hacían que conseguir una señal fuera una pesadilla. Tardé 3 agónicos minutos en reposicionar la antena antes de conseguir una conexión débil, pero estable. «COT, aquí Harbinger 7. Cambio». El acrónimo del Centro de Operaciones Tácticas sonaba hueco aquí fuera. Estática. Luego una voz seca. «Adelante, COT. COT», se informa. «Hemos entrado en contacto con múltiples bioformas hostiles, confirmado producto del proyecto Lycaon. El accidente no fue accidental. Repito, no accidental. Tenemos una baja, herido en acción, requiere evacuación inmediata. Estas cosas son tácticas, inteligentes y extremadamente resistentes. Solicitando extracción inmediata. Peligro cercano». El silencio al otro lado se alargó una eternidad. Podía imaginar al coronel al otro lado, con su rostro impasible. Los engranajes de la gran máquina estaban girando. La respuesta cuando llegó fue como un puñetazo en el estómago. Fría, desprovista de cualquier inflexión humana. «Harbinger 7. Su solicitud de evacuación es denegada. Repito, denegada. Su misión principal sigue en pie. La contención de la amenaza es prioridad 1. Neutralicen el activo y toda evidencia de su existencia. Acusen recibo. COT fuera». La conexión se cortó. Una oleada de furia fría me recorrió, tan intensa que me mareó. Denegada. Nos dejaban aquí. Éramos pérdidas aceptables, activos prescindibles que debían ser sacrificados en aras de un informe limpio. O'Connell, que había oído la transmisión,
soltó una sarta de creativas y amargas maldiciones irlandesas y golpeó con el puño un trozo irregular del fuselaje del Black Hawk. El metal resonó en el silencioso desfiladero. Glitch, flotando en una neblina de morfina, nos miró a Doc y a mí, con una pregunta en sus ojos nublados por el dolor. La moral de Harbinger 7, el vínculo inquebrantable de nuestra unidad, se fracturó en ese momento. Ya no éramos un bisturí del ejército de los EEU. Solo éramos 4 hombres, abandonados en una naturaleza salvaje infestada de monstruos. Respiré hondo, reprimiendo mi propia rabia. El pánico era un lujo que no podíamos permitirnos. Yo seguía siendo su comandante, seguía siendo responsable. Los reuní a mi alrededor. «Escúchenme», dije, mi voz baja y dura, encontrando la mirada de cada uno de ellos. «El mando no va a venir. La misión oficial es un fracaso. Así que tenemos una nueva misión». Miré a Doc atendiendo a Glitch, luego al rostro enfadado y desafiante de O'Connell. Objetivo de la misión 1. Sobrevivir. Objetivo de la misión 2. Sacar a Glitch de aquí con vida. Objetivo de la misión 3. Quemar todo este maldito proyecto hasta los cimientos. No vamos a morir aquí, y no vamos a dejar esta maldición para que nadie más la encuentre. Nos sacaremos a nosotros mismos. ¿Entendido? Doc asintió lentamente, con la mandíbula apretada. La ira de Crusher pareció solidificarse en una nueva y más dura determinación. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Estábamos fuera de los registros. Las únicas personas con las que podíamos contar estaban en este círculo. Nuestra táctica tenía que cambiar. Defender este lugar del accidente al descubierto era un suicidio. Necesitábamos una verdadera fortaleza. Recordé el mapa. Glitch lo había señalado durante el vuelo de ida. Un nombre en el levantamiento topográfico, a unas 2 millas al norte. Campamento de Sutter. Un viejo puesto de exploración geológica abandonado. Era nuestra única oportunidad. La decisión estaba tomada. Quedarse era la muerte. Huir era nuestra única opción. La primera franja de un amanecer pálido y gris comenzaba a perfilar las crestas del este, dándonos la luz justa para ver el infierno en el que estábamos. «No podemos llevarlo y luchar», afirmó Doc, mirando a Glitch. Su solución fue sombríamente práctica. Usando correas recuperadas y un trozo desgarrado del fuselaje del helicóptero, él y O'Connell improvisaron un travois, un trineo tosco pero eficaz para arrastrar a nuestro hombre herido. Eso dejaba el problema final, el recipiente intacto, la razón por la que toda esta pesadilla comenzó. Era pesado, al menos 150 libras, y voluminoso. Cargarlo era imposible. Dejarlo para que las criaturas finalmente lo abrieran era una idea aún peor. «Crusher», dije mirándolo. Supo lo que estaba pensando antes de que lo dijera. «Un regalo de despedida», dijo con una sonrisa sombría. Colocó con cuidado 2 bloques de C4 sobre el recipiente, conectándolos a un temporizador químico de 30 minutos. El calor de la detonación debería ser lo suficientemente intenso como para descomponer la mayoría de las cadenas de proteínas de esa porquería. Pero, añadió, golpeando el recipiente, esta cosa está construida para resistir. No hay garantía de que se cocine al 100%. Era un riesgo que teníamos que correr. Subimos a Glitch al travois, redistribuimos la munición y los suministros restantes, y comenzamos nuestra marcha fuera del desfiladero, moviéndonos hacia el norte, alejándonos del lugar del accidente. Cada paso era una agonía de suspense. 30 minutos. Estábamos a media milla de distancia, luchando por una pendiente empinada y boscosa, cuando el mundo detrás de nosotros se iluminó. Un brillante destello blanco blanqueó momentáneamente el bosque de todo color, seguido un segundo después por un profundo y resonante boom que retumbó por las montañas. Una columna de humo negro se elevó hacia el cielo matutino. Esperaba que la explosión no solo destruyera lo último de la enzima Lycaon,
sino que también atrajera a las criaturas supervivientes de vuelta al lugar del accidente, dándonos una preciosa ventaja. El bosque ya no se sentía silencioso, se sentía vigilante. La quietud se había transformado de una ausencia de sonido a una presencia palpable. Cada chasquido de una rama, cada susurro de hojas en el viento, me provocaba una sacudida de adrenalina. Nos movíamos en formación de diamante, con O'Connell y yo, turnándonos para tirar del travois, mientras el otro proporcionaba seguridad delantera. Doc caminaba hacia atrás, con su rifle cubriendo nuestra retaguardia, sus ojos escaneando constantemente los árboles detrás de nosotros. La evidencia de la contaminación que se extendía estaba por todas partes. Encontramos el cadáver de un ciervo de cola blanca, su cuerpo horriblemente retorcido. Sus astas habían crecido hasta convertirse en una corona caótica y asimétrica de espolones de hueso dentados, y su caja torácica había estallado desde dentro, forzada por el puro crecimiento de sus órganos internos. Más adelante, una bandada de cuervos nos observaba desde las altas ramas de un roble muerto. No graznaban, solo estaban allí sentados, docenas de ellos, con la cabeza ladeada mientras pasábamos por debajo. Al mirar hacia arriba, lo vi. El mismo brillo rojo, tenue y horrible, en sus ojos negros y pequeños. «Se adapta», murmuró Doc, dándose cuenta también de ellos. Está tomando la plantilla base de cada animal y simplemente sobrealimentando sus características más peligrosas. La mordedura del lobo, las astas del ciervo, la del cuervo. Se interrumpió. ¿Cuál era la característica más peligrosa de un cuervo? ¿Su inteligencia? ¿Su capacidad para verlo todo desde arriba? Nuestro camino estaba bloqueado por el cauce seco de un arroyo ancho. El lecho de barro agrietado estaba sembrado de piedras, y fue allí donde vimos las nuevas huellas. Eran vagamente ursinas, pero la escala era monstruosa. Cada huella era del tamaño de una fuente grande, con 5 profundas marcas de garras que habían cavado zanjas de casi un pie de largo en la tierra dura y compacta. Junto a las huellas había surcos profundos, como si algo inmenso se hubiera arrastrado, y varios árboles jóvenes habían sido partidos por la mitad en la base. O'Connell soltó un silbido bajo. «Lo que sea que haya hecho esa huella», dijo con la voz en un susurro, «va a hacer que esos lobos parezcan un montón de malditos caniches. El terreno se convirtió en nuestro enemigo». Un profundo barranco rocoso cortaba nuestro camino, forzando un desvío peligroso. Cruzar a Glitch y el Travois por una cornisa estrecha y desmoronada fue una clase magistral de desesperación controlada. O'Connell y yo usamos cuerdas para crear una línea de seguridad y un sistema de poleas, moviendo a nuestro compañero herido centímetro a centímetro a través de la brecha mientras Doc nos cubría, su rifle barriendo el acantilado opuesto. Cada roca raspada, cada ráfaga de viento parecía el preludio de un ataque. Para cuando el sol estaba alto en el cielo, estábamos funcionando con los humos de la reserva. El agotamiento era un dolor físico, y la tensión había deshilachado nuestros nervios hasta el punto de ruptura. Entonces, a través de los árboles, lo vimos. El campamento de Sutter. No era gran cosa, un puñado de cabañas de madera destartaladas, un pabellón principal con un porche derrumbado, un generador diésel oxidado y una valla perimetral que era poco más que alambre flácido y postes podridos. Para un civil, parecería una ruina. Para nosotros, era una fortaleza. Medio llevamos, medio arrastramos a Glitch a la cabaña más grande, la que parecía más sólida estructuralmente. El aire del interior estaba cargado del polvo de décadas, pero tenía 4 paredes y un techo. Era un refugio. Mientras Doc se ponía a trabajar inmediatamente con Glitch, revisando su herida e intentando controlar su creciente fiebre, Crusher y yo comenzamos una frenética inspección de nuestro nuevo hogar. Esto no era una parada de descanso. Este era nuestro álamo, y el enemigo venía. Podíamos sentirlo. El asedio estaba a punto de comenzar. «Esto es», dije,
pateando el marco podrido de una puerta. Hogar, dulce infierno. El campamento de Sutter era nuestra última defensa y era una ruina. Pero era una ruina defendible. Durante la siguiente hora, trabajamos como locos, impulsados por la adrenalina y el miedo primario a la noche que se avecinaba. Rebuscamos materiales en las otras cabañas, usando tablones astillados y somieres oxidados para atrancar las ventanas del pabellón principal. O'Connell, en su elemento, usó el último de su alambre para reforzar la flácida valla perimetral, añadiendo fragmentos de vidrio roto y estacas de metal afiladas en las secciones más vulnerables. No los detendría, pero podría ralentizarlos. Designamos el pabellón principal como nuestro bastión, nuestro último reducto. Glitch yacía sobre un colchón polvoriento en la habitación del fondo, nuestra razón viva y coleando para luchar. Un inventario de nuestros recursos pintó un cuadro desolador. La munición estaba críticamente baja. A Crusher le quedaba la última cinta para la SAOW. A cada uno de nosotros nos quedaban quizás 3 cargadores para nuestros rifles. De comida, 2 raciones de combate por hombre. Los suministros médicos de Doc estaban casi agotados. Pero en un cobertizo desvencijado detrás del pabellón, encontramos un pequeño tesoro. 3 bidones de 5 galones de combustible diésel, una motosierra oxidada pero funcional y un rollo de cable de acero de alta resistencia. Los ojos de Crusher se iluminaron con un regocijo de pirómano. Las armas improvisadas eran mejores que ninguna arma. Mientras el anochecer se desangraba sobre el cielo, llegaron. Comenzó con un único aullido bajo que era menos un grito animal y más una vibración en el pecho. Luego otro respondió, y otro, hasta que el bosque cobró vida con su horrible coro. No se abalanzaron sobre nosotros esta vez. La primera oleada de lobos mutantes fluyó de los árboles como sombras, probando el perímetro. Se lanzaban, arañando la valla, y luego retrocedían, con sus ojos rojos brillando en el crepúsculo. Eran más listos ahora, buscando debilidades, tratando de provocar nuestro fuego. «¡Mantengan el fuego!», ordené. «No malgasten ni una bala a menos que entren». O'Connell lo había anticipado. Había trasvasado el combustible diésel a latas abiertas y las había colocado a lo largo de la base exterior de nuestras barricadas improvisadas. Cuando un grupo de 4 lobos comenzó a destrozar una sección débil de la valla cerca del cobertizo del generador, le quitó la anilla a una bengala de señales. «¡A encenderlos!», gruñó, y lanzó la bengala. Aterrizó en el charco de diésel con un siseo húmedo. Un muro de llamas grasientas y anaranjadas estalló, envolviendo a las 4 criaturas. Sus aullidos antinaturales se convirtieron en chillidos de agonía. El hedor a pelo quemado y carne cocinándose llenó el aire, un olor nauseabundo y victorioso. El ataque flaqueó. Los otros lobos se retiraron del fuego. Nos había comprado tiempo, pero no se fueron. Comenzaron un nuevo tipo de guerra, una psicológica. Dieron vueltas al campamento justo más allá del anillo de luz de nuestras trampas de fuego, sus ojos rojos como una constelación de estrellas demoníacas en la oscuridad. Mantuvieron su gruñido bajo, gutural y vibrante, un zumbido constante y enervante que se filtraba a través de las paredes y en nuestros huesos. Dentro del pabellón, Glitch comenzó a agitarse en sueños. Sus gemidos febriles, un contrapunto aterrador a los sonidos del exterior. «La infección se está instalando», dijo Doc sombríamente, limpiando el sudor de la frente de Glitch. Las garras de esa cosa estaban cubiertas de Dios sabe qué. Sin los antibióticos adecuados, su cuerpo va a perder esta batalla. Alrededor de las 3 de la mañana los gruñidos cesaron. El repentino silencio fue más aterrador que el ruido. Los ojos rojos desaparecieron. Los lobos se habían retirado. Un momento de falsa esperanza floreció en mi pecho, y fue inmediatamente aplastado por un sonido que sacudió los mismos cimientos del pabellón. Fue un rugido, pero esa palabra es insuficiente. Fue un sonido de fuerza geológica,
un bramido de poder puro y primario, que vibró a través de las suelas de mis botas. De la oscuridad de los bosques del norte, emergió. El caniche de O'Connell había venido a jugar. Era el oso, el que había dejado las huellas, pero era mucho peor de lo que había imaginado. Medía casi 13 pies de altura hasta el hombro, una montaña de músculo anudado y pelaje negro y enmarañado. Su cuerpo era un lienzo de los peores impulsos de la enzima Licaón. Placas de hueso dentadas crecían de su espalda y hombros como una armadura tosca. Una de sus extremidades delanteras era una masa hinchada y deforme de hueso y garra, menos una zarpa y más una masa natural. Sus ojos ardían con la misma luz roja intensa e inteligente, pero más brillante, más feroz. Esta era la fuente, este era el alfa. Ignoró los fuegos, ignoró nuestra insignificante valla. Caminó con una arrogancia lenta y deliberada hacia el perímetro. Levanté mi rifle, pero sabía que era inútil. No disparen, respiré. No lo provoquen. El alfa llegó a la sección de la valla que habíamos pasado una hora reforzando. Sin romper el paso, balanceó su zarpa mal formada. Hubo un sonido de madera astillándose y metal chirriando. Y una sección de 10 pies de la valla, postes, alambre y todo, fue aniquilada, enviada volando hacia la oscuridad. Entonces, se detuvo. Giró su enorme cabeza y miró directamente a nuestro pabellón, directamente a nosotros. Soltó un bufido bajo y gutural, un sonido de absoluto desprecio. Y luego, tan lentamente como había venido, se dio la vuelta y se adentró pesadamente en el bosque, desapareciendo entre las sombras. No había atacado. Había entregado un mensaje. Este es mi territorio. Vuestras paredes no significan nada. Puedo acabar con vosotros cuando quiera. El asedio no había terminado. El verdadero ni siquiera había comenzado. El amanecer que siguió fue del color de un moratón reciente. No trajo alivio, solo una visión cruda e implacable de nuestras defensas en ruinas y la aplastante realidad de nuestra situación. El mensaje del alfa había sido recibido. Éramos ratas en una jaula, y el dueño solo estaba decidiendo cuándo patearla. El espíritu de lucha había desaparecido de los ojos de O'Connell, reemplazado por un fatalismo cansado. Doc estaba en silencio, su atención centrada por completo en hacer que las últimas horas de Glitch fueran lo más cómodas posible. El espíritu de Harbinger 7 estaba roto. Y fue entonces cuando la rabia finalmente estalló en mí. Fría, clara y absoluta. «No», dije, la palabra cortando el silencio cargado de desesperación del pabellón. Me miraron. «No vamos a esperar aquí a que nos masacren. No vamos a huir. Vamos a matar a esa cosa. Aquí. Esta noche». O'Connell me miró como si estuviera loco. «¿Con qué, Judge? ¿Con palabras duras? Apenas nos quedan balas para cabrearlo». «No vamos a superarlo a tiros», dije, mi mente corriendo, uniendo fragmentos de información. «Vamos a superarlo con inteligencia. Vamos a usar lo que es en su contra». Me volví hacia Doc. «Dijiste que la enzima causa un metabolismo hiperacelerado, ¿verdad? Que consume al huésped». Doc levantó la vista de Glitch, un destello de comprensión en sus ojos. «Teóricamente sí. Es un motor funcionando sin regulador. Eventualmente se destroza a sí mismo. Entonces vamos a darle un maldito regulador», dije. «Vamos a forzarle a consumir algo que ponga ese proceso en sobremarcha. Un catalizador que cause un fallo celular total en cascada. Haremos que se consuma hasta la muerte desde dentro». Una especie de esperanza demencial comenzó a dibujarse en el rostro de Doc. Una cascada metabólica. Es posible. Pero necesitaríamos un cóctel químico infernal. Algo potente y de acción rápida. Esa era nuestra nueva misión. Mientras Crusher y yo reforzábamos lo que podíamos, Doc se puso a trabajar en el viejo laboratorio geológico del campamento. Los geólogos que habían trabajado aquí décadas atrás habían dejado un tesoro de productos químicos para analizar muestras de rocas, frascos de ácido sulfúrico concentrado,
nitrato de potasio, varios oxidantes potentes. Durante la siguiente hora, Doc se convirtió en un científico loco, un toxicólogo cocinando un arma. Usando sus conocimientos especializados, mezcló cuidadosamente los químicos volátiles en un cubo de metal recuperado, usando la última de sus bolsas de plasma intravenoso como agente de unión biológico, y un puñado de estimulantes de anfetamina de su botiquín para actuar como catalizador inicial. La mezcla resultante era una pesadilla espesa, almibarada y que echaba humos. Era nuestra única bala de plata. El sistema de administración es el problema, dijo Doc, retrocediendo de su creación. Tenemos que ponérselo encima, mucha cantidad. Ahí es donde entró Crusher. Su fatalismo se consumió por el desafío, reemplazado por la intensidad concentrada de un maestro artesano. Se convirtió en el arquitecto de nuestra trampa. El viejo almacén de equipos, dijo, señalando el edificio más grande y destartalado del campamento. Es grande, está casi vacío y tiene una entrada principal. Lo canalizaremos allí. El plan era desesperado, una apuesta arriesgada basada en el tiempo y la suerte. Crusher usaría el último de sus C4 no para matar al Alfa, sino para conducirlo. Plantó pequeñas cargas dirigidas en puntos estratégicos a lo largo del camino hacia el almacén. No eran lo suficientemente potentes como para causar daños graves, pero las ondas expansivas, canalizadas por el terreno, serían ensordecedoras y desorientadoras, forzando a la bestia a seguir el camino de menor resistencia, directamente hacia las puertas abiertas del almacén. Para la entrega de la carga útil, recurrimos a la motosierra oxidada que habíamos encontrado. No necesitábamos el motor. Crusher desmontó con cuidado el tanque de combustible, un pequeño y duradero recipiente de plástico. Le improvisó un detonador y luego llenó el tanque con el cóctel corrosivo de Doc. Esta era nuestra bomba. El mecanismo de activación fue la obra maestra de ingenio de baja tecnología de O'Connell. Extendió el rollo de cable de acero pesado a través del interior del almacén, a unos 4 pies del suelo, anclándolo a las vigas de soporte principales. El detonador de la bomba del tanque de la motosierra estaba conectado directamente a este cable trampa. El plan era simple y tenía 1000 maneras de fallar. El cebo sería yo. Atraería al Alfa, llamaría su atención y lo guiaría en una persecución hasta el almacén. Una vez que estuviera dentro y se abalanzara sobre mí, golpearía el cable trampa. La bomba detonaría, rociando la carga química por toda su cara y pecho. Trabajamos durante todo el día, un equipo silencioso y sombríamente determinado. Cada uno de nosotros sabía que era el momento decisivo. Esto era a todo o nada. Revisé mi rifle, cargué mis últimos 3 cargadores y me tomé un momento para escribir una breve carta a mi esposa, de la que estaba separado, en el reverso de un mapa impermeable. La metí en un bolsillo sellado de mi chaleco, por si acaso. Mientras el sol se ponía, proyectando largas y sangrientas sombras sobre el campamento, tomamos nuestras posiciones. O'Connell estaba escondido cerca del almacén con los detonadores para las cargas de conducción. Doc estaba en el techo del pabellón principal con su rifle, listo para proporcionar cualquier fuego de cobertura que pudiera. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. El bosque estaba oscuro y silencioso. Respiré hondo y profundo, el frío aire de los Apalaches llenando mis pulmones. Era hora de ir a despertar al diablo. La noche se abatió sobre las montañas, absoluta y sofocante. Salí de la relativa seguridad del pabellón, mis botas crujiendo en el camino de grava. El aire era frío y quieto. Yo era el único cebo en un anzuelo muy grande. «Muy bien, hijo de perra», le susurré a la oscuridad. «Ven a por mí». Levanté mi M4 y disparé una ráfaga de 3 balas al aire. El sonido fue obsceno en el silencio, un crujido agudo y violento que retumbó en los picos circundantes. Desenganché una bengala de mi chaleco, quité la tapa y el mundo se bañó en una luz dura y blanca de magnesio. La lancé hacia la oscura línea de árboles de donde había emergido el Alfa la noche anterior.
Grité, un grito crudo y primario de desafío, vertiendo todo mi miedo y rabia en el sonido. Durante un largo momento, no hubo nada. Solo el siseo de la bengala y el latido frenético de mi propio corazón. Estaba a punto de disparar de nuevo cuando el bosque respondió. No fue un rugido, fue un gruñido bajo y gutural que pareció venir de la propia tierra. El suelo vibró, y entonces 2 brasas gigantes y carmesí se encendieron en la oscuridad. El alfa aceptaba mi desafío. La colosal silueta se desprendió de los árboles y comenzó a moverse hacia mí, no con un andar pesado, sino con el ritmo aterrador y devorador de terreno de un verdadero depredador alfa. La caza había comenzado. «Se está moviendo», dije en mi micrófono, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Me di la vuelta y corrí. Este era el baile. No podía ser demasiado rápido, o lo perdería. No podía ser demasiado lento, o me atraparía antes de que llegara a la trampa. Corrí hacia el almacén, mirando por encima del hombro. La bestia estaba acortando la distancia a una velocidad increíble. Una montaña de furia oscura, sus enormes zarpas desgarrando el suelo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oír sus pesadas y ásperas respiraciones. Disparé una ráfaga detrás de mí, no con la intención de acertar, sino de mantener su atención centrada únicamente en mí. Las balas rebotaron en su armadura ósea con sonidos patéticos y quejumbrosos. «Está a 50 yardas, Crusher», jadeé en el micrófono. «Prepárate». «A la espera, Judge», llegó la tranquila respuesta. Estaba a 20 yardas de las fauces abiertas de la entrada del almacén. El alfa estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía oler el hedor a podredumbre y ozono que se le adhería. «Ahora, Crusher, ilumínalo», grité, lanzándome hacia la entrada. Al cruzar el umbral, O'Connell activó el primer conjunto de cargas. Un boom boom dirigido estalló a la izquierda del alfa, una onda expansiva de fuerza y sonido. La bestia rugió de rabia sorprendida, retrocediendo ante la explosión y directamente hacia las puertas abiertas del almacén. O'Connell disparó inmediatamente el segundo conjunto a la derecha, encerrándolo, canalizando al enfurecido gigante por el único camino despejado. Me puse en pie de un salto dentro del almacén y me zambullí detrás de una pila de barriles de petróleo oxidados. El alfa irrumpió tras de mí, su inmensa forma bloqueando la luz de la luna de la entrada. Por un segundo, se detuvo, su cabeza moviéndose de un lado a otro, sus ojos rojos escaneando el espacio cavernoso y lleno de sombras. El aire crepitaba con su furia. Me vio. Con un rugido ensordecedor que hizo caer el polvo de las vigas, cargó. Cruzó las 10 yardas que nos separaban en 2 zancadas masivas. Este era el momento de la verdad. Su enorme pecho golpeó el tenso cable de acero. El cable trampa aguantó una fracción de segundo. Luego el interruptor del detonador hizo contacto. El tanque de combustible de la motosierra, nuestra pequeña bomba química, explotó con un golpe seco y percusivo. No fue una explosión de alto poder, sino una dispersión violenta. El cóctel espeso y viscoso de ácidos y catalizadores se roció directamente hacia arriba, cubriendo la cara, el pecho y las patas delanteras del alfa en una lámina de líquido siseante y humeante. El rugido de rabia se interrumpió, reemplazado por un sonido que atormentará mis pesadillas por el resto de mi vida. Fue un chillido de agonía pura e inalterada, un sonido que ninguna cosa viviente debería hacer jamás. La teoría de Doc había sido horriblemente correcta. El catalizador golpeó los tejidos saturados de enzimas y puso la reacción en sobremarcha. La piel del alfa comenzó a humear y a burbujear, no como una quemadura química, sino como si se estuviera cocinando desde dentro hacia afuera. Su metabolismo hiperacelerado estaba literalmente consumiendo su propio cuerpo. Su pelaje chisporroteó y desapareció, revelando una carne que brillaba con un calor interno de un naranja apagado. Comenzó a derretirse. El titán se agitó salvajemente por el almacén.
un infierno viviente de dolor y rabia. Se estrelló contra las vigas de soporte, derribando secciones del techo de acero corrugado. Su carne se desprendía en trozos fundidos, dejando rastros de lodo biológico brillante en el suelo de hormigón. El baile había terminado. Ahora, solo teníamos que sobrevivir a la agonía de un dios. El Alfa, una criatura de pesadilla hecha carne, era ahora un monumento a la agonía. Cegado y ardiendo desde dentro, tropezaba por el almacén, sus rugidos convirtiéndose en gritos húmedos y gorgoteantes. Pero aún no estaba muerto. Impulsado por un espasmo final y demencial de instinto vengativo, localizó mi posición por el sonido y el olfato, e hizo una última y desesperada carga. «Judge, cuidado», la voz de Doc crepitó en mi oído. Desde sus posiciones, Doc y O'Connell abrieron fuego, una descarga desesperada y final. Las balas que antes habían sido inútiles, ahora encontraban agarre en la cabeza ablandada y derretida del monstruo. El torrente de proyectiles martilleó su cráneo, distrayéndolo por un brevísimo segundo. Era la única oportunidad que tendría. Quité la anilla de mi última granada de fragmentación M67. Dejé volar la palanca, conté 1001 y la lancé con cada onza de fuerza que me quedaba. Fue un lanzamiento perfecto. La granada navegó por el aire en un suave arco y aterrizó directamente dentro de las fauces abiertas y gritonas del Alfa. Me zambullí de nuevo detrás de los barriles de petróleo justo cuando cerraba las mandíbulas. La explosión fue amortiguada, contenida dentro del cráneo de la criatura. Sonó como si una calabaza gigante cayera sobre hormigón. La enorme cabeza del Alfa se hizo pulpa desde dentro. El cuerpo colosal se estremeció, un temblor que recorrió todo el almacén, y luego se estrelló contra el suelo con la finalidad de un rascacielos caído, levantando una nube de polvo y vapor. Durante unos largos momentos, sus poderosas extremidades aún se contrajeron y patearon en un espantoso reflejo póstumo. Luego, se quedó quieto. Silencio. Un silencio profundo y ensordecedor cayó sobre el campamento de Sutter. Los gruñidos del bosque habían cesado. La tensión vibrante en el aire se había ido. Con la muerte del Alfa, el vínculo psíquico que parecía conectar a la manada se había roto. En la oscuridad, los lobos mutantes restantes, ahora solo bestias sin líder y confusas, soltaron unos cuantos aullidos lúgubres y desarticulados y luego se dispersaron, fundiéndose de nuevo en las profundidades del bosque. El asedio había terminado. Me puse en pie, con los oídos zumbando, el cuerpo gritando por una docena de nuevos moratones. Estaba cubierto de polvo y Dios sabe qué más. Miré lo que quedaba del Alfa, un montículo grotesco y humeante de hueso ennegrecido y carne medio derretida que se derrumbaba lentamente sobre sí mismo. Habíamos ganado. Pero sentía como si acabara de sobrevivir al fin del mundo. Nos reagrupamos en el pabellón. O'Connell estaba pálido pero sonriendo, con una mirada salvaje y maníaca en los ojos. Doc se deslizó desde el techo, con la cara manchada de mugre, pareciendo tener 100 años. Fuimos a ver a Glitch. Seguía inconsciente, pero su respiración era más fácil, menos entrecortada. Doc le puso una mano en la frente. «La fiebre está bajando», dijo, su voz llena de incredulidad. «Realmente está bajando». Tenía un retorcido sentido. El Alfa era la fuente, el nexo de la enzima Lycaon. Con su muerte, la naturaleza agresiva y acelerada de la infección en la herida de Glitch parecía haberse vuelto inactiva. El catalizador había desaparecido. Estaba débil, horriblemente herido, pero iba a vivir. Cuando los primeros rayos de sol verdaderos atravesaron los árboles, Glitch, con un arranque de fuerza improbable, insistió en probar la radio. El generador del campamento estaba muerto, pero usando sus últimas gotas de energía de la batería y canibalizando piezas de la antigua radio de aficionados de los geólogos, logró improvisar un transmisor. Tecleó un mensaje simple y sin cifrar al vacío, una y otra vez. «Isos, sos»,
Ejército herido. Bosque Nacional Pisgah, Isos. No sabíamos si alguien lo oiría. No sabíamos si a alguien que lo oyera le importaría. Nos derrumbamos, demasiado agotados para movernos, y esperamos lo que viniera después. Unas horas más tarde, lo oímos. El rítmico hump, hump, hump de las palas de un rotor. Pero cuando apareció a la vista se me encogió el estómago. No era un helicóptero de evacuación médica del ejército, ni uno de los Chinooks de los Night Stalkers. Era un helicóptero negro y elegante sin marcas, sin números de cola, nada que lo identificara. Aterrizó en el claro y bajó una rampa. Un equipo de 6 hombres con equipo táctico negro y no estándar desembarcó. Estaban armados con armas de fabricación extranjera, FNSCARS y HK-416S, y se movían con una eficiencia fría e inhumana. Su líder, un hombre con un rostro enjuto y ojos muertos, caminó directamente hacia mí. No me ofreció la mano. ¿Sargento Maestro Forrester?, preguntó, su voz plana. El coronel espera su informe. La operación Black Creek ha concluido. No eran un equipo de rescate, eran los limpiadores. El helicóptero negro era una máquina estéril y silenciosa. Mientras 2 de los operadores vestidos de negro cargaban con cuidado a Glitch, ahora en una camilla adecuada, el resto de su equipo comenzaba la sanitización del campamento de Sutter. No usaban palas, usaban lanzallamas. 2 de ellos incineraron metódicamente lo que quedaba del Alfa, el intenso calor convirtiendo los restos grotescos en nada más que ceniza ennegrecida y hueso quebradizo. Otros se movían por el bosque, borrando nuestras huellas, recogiendo nuestros casquillos de bala gastados, quemando los cadáveres de los lobos. Eran profesionales, borrando este evento de la faz de la tierra. El vuelo fue corto y silencioso. O'Connell miraba por la ventana, su rostro una máscara de granito. Doc mantenía su atención en Glitch, monitorizando sus constantes vitales en una pantalla portátil que el nuevo equipo había proporcionado. Yo simplemente me senté, la adrenalina finalmente drenándose, dejando un cansancio profundo y una rabia fría y latente. No volábamos de regreso a Fort Liberty. Nos dirigíamos a un lugar que no estaba en ningún mapa. La base era una instalación subterránea y estéril. Tan pronto como aterrizamos, nos separaron. Glitch fue llevado rápidamente por un equipo médico a una enfermería desconocida. O'Connell, Doc y yo fuimos escoltados por guardias armados por pasillos blancos, idénticos a habitaciones separadas e insonorizadas. No hubo un «bienvenidos de nuevo, soldados». Solo hubo el proceso frío y metódico de un encubrimiento. El hombre sentado al otro lado de la mesa de metal frente a mí era el mismo coronel de la sesión informativa inicial. Parecía tan petulante y distante como antes. El término oficial para esto era un interrogatorio informativo. Yo sabía que era un adoctrinamiento. Para el registro oficial, sargento maestro, comenzó sin ningún preámbulo. Harbinger 7 estaba llevando a cabo un ejercicio de entrenamiento en bosques profundos. Su unidad fue emboscada por un número desconocido de extremistas domésticos. Sufrieron bajas, pero neutralizaron con éxito la amenaza y fueron extraídos. Deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. Este será su testimonio. Lo memorizará, lo repetirá a cualquiera que pregunte. El proyecto Lycaon no existe. El accidente del Nomad 4 se debió a un fallo mecánico. No encontraron ninguna fauna anormal. ¿Entendido? Lo miré fijamente, los rostros de mis hombres pasando por mi mente. Glitch, gritando en la oscuridad. O'Connell, su rostro iluminado por la pira funeraria de los monstruos que había creado. Doc, su curiosidad científica convirtiéndose en horror. ¿Y mis hombres?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. ¿Qué les pasará? El sargento Patterson recibirá la mejor atención médica disponible. Se recuperará por completo, dijo el coronel. Usted, el sargento Holloway y el sargento de Estado Mayor O'Connell serán reasignados, puestos tranquilos. Se han ganado un descanso. Su unidad, Harbinger 7,
será oficialmente disuelta debido a una reestructuración operativa. Empujó otro documento hacia mí, un acuerdo de confidencialidad. Era férreo, permanente, y me ataba a esta mentira por el resto de mi vida bajo pena del Código Uniforme de Justicia Militar, cargos de traición y un hogar permanente en una prisión militar. No había elección. Cogí el bolígrafo y firmé mi nombre, renunciando a la verdad junto con él. Los meses que siguieron fueron un infierno silencioso. Éramos fantasmas, atormentados por lo que habíamos hecho y lo que habíamos visto. Crusher O'Connell encontró su consuelo en el fondo de una botella, su humor cínico finalmente ahogado por los recuerdos. Doc Holloway presentó sus papeles de renuncia un mes después del incidente. Dijo que no podía llevar un botiquín médico en un mundo donde la ciencia se usaba para crear tales abominaciones. A mí me reasignaron a un trabajo de oficina en Fort Irwin, un oficinista entrenando a reclutas. El Judge había desaparecido, reemplazado por un hombre hueco que veía ojos rojos en cada sombra. Esta noche, estoy en un bar polvoriento en medio del desierto de Mojave, a 1000 millas y una vida de distancia de las montañas de los Apalaches. La televisión en la esquina está encendida, sintonizada en un canal de noticias nacional. Estoy bebiendo una cerveza tratando de olvidar. Pero entonces un titular me llama la atención. Desconcertando a las autoridades en la zona rural de Oregón, está diciendo la reportera. Una serie de ataques de animales inusualmente feroces tiene a la comunidad local en vilo. Los guardas forestales advierten a los excursionistas que estén alerta después de que se informara de la desaparición de varias cabezas de ganado y una persona. Se me hiela la sangre. En la pantalla muestran una foto borrosa tomada por un excursionista. Es una huella en el barro junto al lecho de un arroyo. Mi mano tiembla, derramando cerveza sobre la barra. La mayoría de la gente vería una huella de animal grande e indistinta, pero yo veo las garras extendidas. Veo la profundidad imposible. Reconozco el andar característico de una criatura rehecha por una pesadilla. Las palabras de O'Connell del lugar del accidente resuenan en mi cabeza. No hay garantía de que se cocine al 100%. La explosión no lo había destruido todo. Algo debió de aerosolizarse, transportado por los vientos. Una sola espora, una sola molécula, cabalgando la corriente en chorro. No enterraron al monstruo en Black Creek. Solo esparcieron sus semillas. Y en algún lugar ahí fuera, en los bosques profundos y oscuros de un nuevo bosque, ha echado raíces y está creciendo.